Los tres hitos de los que hablábamos al principio yo creo que tienen una comunión, que es la de los más necesitados, y a lo mejor no solo nos referimos a los pobres, sino a los más necesitados, a los que necesitamos también alimento de vida eterna. Carmen seguro que nos va a poder contar también su punto de vista. Es la directora de Cáritas. Gracias. Pues buenas tardes. Muchas gracias también por haber invitado a Cáritas a participar. Y yo quisiera comenzar... Me han dicho que son algunos hitos fundamentales de la presencia de la Iglesia de Salamanca en el servicio a los pobres. Si recordáis algunos, en el año 2018, Cáritas Diocesana presentó, con la participación de don Carlos en esta misma sala, un libro escrito por un voluntario titulado Crónica de una carrera de fondo contra la pobreza y la marginación en Salamanca. Tenía dos objetivos. La primera, recoger la historia lo más fieles posible, al mismo tiempo agradecimiento a la fidelidad de tantos testigos que habían hecho posible ese camino, y al mismo tiempo una llamada a ver las lagunas, por lo tanto a la conversión, para seguir trabajando por la dignidad de todo ser humano. Brevemente describo un poquito la historia para que la recordemos. El inicio de la caridad organizada en Salamanca comenzó no con Cáritas, sino con el Secretariado Diocesano de Caridad de Acción Católica en el 45. Inmediatamente se pone en marcha el patronato Nuestra Señora del Carmen para paliar el grave problema de la vivienda, con 118 viviendas en pizarrales distribuidas en 14 bloques, al frente del cual el primer conciliario de este secretariado, que era don Jesús Pérez de Dios, se puso al frente del mismo. Empezaron, recordaréis, los dispensarios, las tómbolas diocesanas de caridad, etcétera, etcétera. Y la ayuda social americana en el 50. A finales de los 60 se crea la Operación Vivienda por las Mujeres de Acción Católica, que años después es asumida por Cáritas Diocesana para seguir afrontando este grave problema que hoy padecemos. Y el 1 de abril del 63 se firma y promulga el decreto de erección, ahí sí, de Cáritas Diocesana, que pasa a tener personalidad jurídica propia y registrada en el Ministerio de Justicia como tal. Posteriormente, en el 65, se crea el Secretariado Gitano para dar respuesta a la promoción, alfabetización de la comunidad gitana. Don Mauro, en 1970, en una carta pastoral, escribe lo siguiente: la caridad cristiana tiene que tomar una nueva dimensión. Las tradicionales instituciones de caridad merecen todo el respeto, pero son insuficientes. Hoy no basta la caridad individual. Es menester que nazca la caridad colectiva y social. No basta una caridad esporádica. Precisa organizarse. Debe convertirse en operante y técnicamente estructurada. Y ahí empieza un nuevo equipo para responder a nuevos retos. Y una de las primeras cosas también es la puesta en funcionamiento del Secretariado Diocesano de Desarrollo Comunitario Rural, como una fuerte apuesta por la promoción del mundo rural, con muchas iniciativas culturales, de participación, etcétera. La cultura en casa, la promoción de cooperativas en varias zonas de la diócesis, principalmente en la comarca de Alba de Tormes, en Las Villas, La Sierra, Peñaranda, Los Arribes, con una fuertísima participación de los hombres y mujeres del mundo rural en poder organizarse, participar y mejorar sus propias comunidades y su vida de fe también. Pero uno de los principales problemas que ya teníamos en ese momento y que acuciaban de manera especial a la sociedad salmantina a principios de los 80 y 90 era el grave problema del paro, cuya tasa era la más elevada de la región como resultado de la nueva crisis económica
que llegó sin que se hubiera resuelto la de la década precedente, e igualmente un índice de envejecimiento ya muy alto en aquellos momentos y que seguimos padeciendo hoy. Esa realidad situaba a la provincia de Salamanca como la tercera más pobre de la región, solamente detrás de Zamora y Ávila. Y es también ahí donde la Iglesia diocesana, a través de Cáritas fundamentalmente, espoleada por el desgarro humano que se estaba produciendo, va a duplicar sus esfuerzos para poder atender las nuevas y dramáticas realidades sociales que se estaban dando en la puesta en funcionamiento de programas específicos de potenciación de las Cáritas parroquiales y una coordinación flexible y organizada entre las mismas y la diocesana. Don Mauro dirá que los dramas humanos no admiten demora en su solución. El paro en este momento es un agudo y acuciante drama que pesa sobre millones de seres humanos. Dadas sus dimensiones, podemos afirmar que se ha convertido en una verdadera calamidad que pone en tela de juicio muchos valores de la estructura y del progreso social de nuestra sociedad. Era una carta pastoral del Día de Caridad que se titulaba Caridad y Paro. Y sigue diciendo: la Iglesia diocesana está angustiada y preocupada por la amplitud y las consecuencias del paro. Y ahí empieza a organizarse de una manera más estructurada lo que es toda la formación y la promoción de familias y colectivos más desfavorecidos, el acompañamiento, la formación en la búsqueda de empleo, etcétera, que más tarde dará pie y lugar a toda un área de inserción laboral y a través del Centro Padre Basabe. Pero este problema del paro hoy lo seguimos soportando. Paradójicamente, a primeros de septiembre había aumentado en nuestra provincia y estamos en 19.207 personas. Parecía que esto ya se había acabado, pues no. Y otra característica que hubo es la importancia, y que hoy también tiene, que se le ha dado siempre a la formación en todos los campos. No solamente en la alfabetización, en lo laboral, etcétera, sino en la formación del voluntariado de los agentes de pastoral, con especial incidencia en el conocimiento de la realidad social por medio de FOESA, análisis propios como el conocimiento, profundización y divulgación de la doctrina social de la Iglesia, demasiado olvidada por todos nosotros. Mediante la realización año tras año hasta nuestros días, desde 1983, de la Escuela de Formación Social. En 1993, en esta diócesis, junto a la diócesis de Ciudad Rodrigo, se hizo el primer estudio FOESA diocesano que se realizó en España. Perdón. Luego siguieron otros estudios de otras diócesis. Siempre con un mensaje de esperanza ante la incertidumbre y la pobreza. Yo siempre recuerdo a Pedro Casaldáliga oírle decir muchísimas veces que cuanto más difíciles son los tiempos, más fuerza tiene que tener nuestra esperanza. Y esto creo que todos los que estamos aquí es una experiencia vital que tenemos. En el día a día creo que todos reconocemos que la acción social de la Iglesia, con sus lagunas, con sus incoherencias, etcétera, a lo largo de su historia ha intentado estar allí donde la vida de las personas se juega, allí donde la palabra de Dios necesita hacerse presente, siendo bálsamo, consuelo, reivindicación, buscando siempre un mayor servicio con competencia, pero sobre todo también con esperanza en medio de la complejidad de los problemas que no han desaparecido. Todos somos conscientes que la realidad social no es estática, sino puramente dinámica. Basta que recordemos cómo afrontamos los problemas sociales, tanto en el siglo pasado como al entrar en el tercer milenio,
y cómo los hemos tenido que afrontar a partir del 2007 con la llegada de la crisis y últimamente con las consecuencias de la crisis sociosanitaria de la COVID-19. La radiografía que estos datos reflejan solamente nos sirven para indicar cuál es la dirección que se le imprimió a la marcha y cuál es la llamada que esta marcha nos hace en este momento a todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, porque todos podemos aportar nuestro grano de arena. Como resultado de la Asamblea Diocesana, antes de la Asamblea Diocesana, como digo, se pusieron en marcha, luego si tenéis curiosidad podemos decir bajo qué mandato de qué obispos se pusieron en marcha unos u otros, pero creo que en este momento podemos pasar. La primera casa de enfermos de VIH-Sida que hubo en esta región, la atención a inmigrantes, el centro de día de rehabilitación de drogodependientes, con la realidad hacia los problemas de los inmigrantes y refugiados, esta realidad que entonces había y que hoy existe, que son los perjuicios, la desconfianza y el miedo que nos genera la convivencia con distintas culturas y religiones. Y como resultado de la Asamblea Diocesana que se ha nombrado aquí, últimamente la puesta en funcionamiento del Centro de Atención a Personas con Problemas de Salud Mental, promovido por 6 congregaciones religiosas, la diócesis y dentro de la diócesis también Cáritas. Desde hace muchos años, Imanol Zubero, que es un militante cristiano que muchos de aquí conocemos porque ha venido muchas veces a Salamanca, que es profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco, decía que era absolutamente imprescindible que cambiásemos nuestra mirada, que aprendiésemos a mirar la realidad con una perspectiva nueva para poder sentir, no solamente conocer, el dolor de todas las otras personas que sufren. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, indica Evangelii Gaudium. Esta urgencia está presente a lo largo de toda la doctrina social de la Iglesia. Lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. Ya Pablo VI, en Popularum Progressio, decía que nos situaba ante la amplitud del drama y la urgencia de la obra que hay que llevar a cabo, y nos llamaba a todos a asumir nuestra responsabilidad, impelidos por la realidad acuciante. Y si recordáis, decía una frase: la hora de la acción ha sonado ya. También nos la podríamos aplicar hoy. La hora de la acción nos sigue llamando. Y él señalaba, y los podemos trasladar a hoy, la supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una condición humana de tantas familias, la paz del mundo, el porvenir de la civilización está en juego. Popularum Progressio 80. Y llamaba: las reformas profundas son indispensables y deben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu del Evangelio. Los 4 que estamos aquí y todos vosotros, creo que con alegría y esperanza hemos retomado, que la semana de pastoral se haya retomado y que sea presencialmente. Hoy, en este mundo invadido por un presente absoluto, cada vez más facetas de la vida caen en la esfera de la oferta y la demanda. Las relaciones, el ocio, el trabajo, el consumo y, si me apuráis, también la espiritualidad. En la acción caritativa y social no se puede funcionar solamente con luces cortas. Yo creo que en ninguna dimensión evangélica, pero bueno, en la social, que es la que me ocupa, no se puede funcionar con luces cortas. Únicamente estas nos permiten ver lo inmediato que llevamos entre manos. Necesitamos descubrir los desafíos que nos plantea la Iglesia y la misma realidad social y cultural, que nos envía a transitar y nos urge a transitar nuevos caminos y trabajar más que nunca por un horizonte humanizador, transformador y liberador.
Con otras palabras, no podemos movernos en el ámbito caritativo y social con mirada corta, atendiendo solo a lo inmediato, sino que necesitamos una mirada larga, profunda, con perspectivas, con horizonte. Desde la experiencia y desde la historia de la acción social diocesana, lo más profundo que percibimos en Cáritas, y lo digo con toda sencillez, es el aliento y la fuerza del Espíritu del Señor que nos urge y nos envía permanentemente a ser buena noticia para los pobres y a hacer de estos los destinatarios preferidos del Evangelio. Nuestros obispos, en la instrucción pastoral Iglesia servidora de los pobres, que animamos a que releamos, porque creo que no está lo suficientemente trabajada, nos invitaban a abrir los ojos a los rostros de los pobres y a escuchar el clamor de los que no tienen trabajo, de los niños que viven en la pobreza, los ancianos olvidados y hoy explotados, las mujeres víctimas de la penuria económica, de la explotación sexual y de la violencia doméstica, los hombres y mujeres del campo y del mar, los inmigrantes, hoy tendríamos que añadir los refugiados, las víctimas de la corrupción económica y política y las víctimas de un empobrecimiento espiritual y moral que también nos tendríamos que cuestionar nosotros si estamos dentro de ese grupo. Creo que luego, si entramos en el diálogo en los retos, toda esta realidad, aparte de dar gracias a Dios por haber llegado hasta aquí, es una llamada a seguir con toda sencillez y no haciendo grandes cosas, sino en el día a día, a comprometernos por ser una iglesia más evangélica, por hacer una sociedad más fraterna y más humana. El Papa en Fratelli Tutti dice: soñemos en una nueva humanidad. Pues os invitamos a que todos soñemos e invitemos a soñar y trabajemos por esta nueva humanidad. Gracias. Muchas gracias, Carmen.